Si les parece bien, después de esta revisión de lo que nos aconteció en esta semana eh, y estos comerciales, les pido que me acompañen en una oración para comenzar con el estudio que tenemos el día de hoy preparado. Padre bendito, Señor, te queremos dar todo nuestro reconocimiento y nuestra adoración, porque tú, Padre, eres el creador de todo, el Señor del universo, el Señor creador de cada uno de nosotros, el Señor que ya tiene un plan y que ha predestinado pues muchas de las cosas que, más bien todas y cada una de las cosas que nos han pasado, las bendiciones de las que somos beneficiarios, de tu gracia que es gratuita y que no la merecíamos, pero tú nos la has dado porque así te ha parecido bien. Te damos, Padre, todo este reconocimiento y te adoramos, Padre, porque eres realmente maravilloso. Te queremos dar también muchas gracias por todas las oportunidades que tenemos de compartir la palabra, las oportunidades que tenemos de ocuparnos de conocer tu palabra, de orar, de acercarnos a ti, de que tú cuidas también detalles para que podamos estar aquí reunidos y congregándonos. Te pedimos, Padre, que le des oportunidades a todos los integrantes de este grupo, que les permitas y abran caminos, abras espacio en sus agendas, en tiempos, y que, Padre, los traigas a congregarse, a que tengan presencia aquí en las predicaciones cada jueves. Te pedimos, Padre, entonces también que este mensaje que tú tienes preparado el día de hoy sea útil para que sigamos aprendiendo de ti, conociendo más de tu voluntad, conociendo más de tu carácter, conociendo más de este tema que hemos venido descubriendo, que es el de la gracia, que tiene muchas doctrinas importantes y además fundamentales para nuestra identidad cristiana. Te pedimos que este estudio tú lo cuides, que estés aquí con nosotros, que dirijas el mensaje, y que sea útil para que podamos también utilizarlo para nuestra vida, para nuestro crecimiento, nuestro entendimiento como cristianos, y también para que lo podamos utilizar para compartir con otras personas, pues esto que son las grandes bondades y misericordias que tú haces con nosotros, Padre. Te damos las gracias y te pedimos también estas cosas en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, para dar continuidad al tema que hemos venido trabajando ya en varias de estas predicaciones, el día de hoy nos vamos a abocar al estudio que se titula El Trono de la Gracia. Principalmente nos vamos a ir al libro de Hebreos, aunque vamos a revisar diferentes versículos. Y nos vamos a centrar, digamos que decir, el punto de partida del estudio de hoy será Hebreos 4, versículo 16. ¿Sí? Y si les parece bien, pues vamos a Hebreos 4, 16 para a partir de ello iniciar. ¿Sí? Hebreos 4, 16. Y bueno, la palabra de Dios dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Aquí nos está hablando el autor de Hebreos. Mucha gente piensa que es Pablo, es muy probable que sí lo sea. Nos está hablando de una actividad que nosotros conocemos como oración, ¿no? Nos está hablando de que nos acerquemos con confianza a este trono de gracia, que es donde está sentado Dios y que nos tiene, pues ahora sí que siempre disposición de escucharnos, ¿no? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro de los aspectos que quisiera yo destacar de este versículo es que pues es un versículo pequeño, 2 líneas, y que en ella se menciona la palabra gracia 2 veces, ¿no? Gracia como calificando al trono, o sea, el lugar donde está Dios, y gracia para alcanzarla,
como uno de los elementos indispensables en la vida del cristiano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí también? Y este es, digamos, el punto de partida para pues, empezar una reflexión también, que yo te invito a que sea una reflexión personal. ¿Cuál es el estado hoy de muchos de los creyentes en el tema de la oración? ¿Qué es lo que vemos y que pues les invito a que también lo reflexionen de manera personal? Que la oración que a veces hacemos los creyentes es apenas superficial, ¿no? Es una oración muy centrada en lo que necesitamos de manera personal, ¿no? Algunas veces no hay ahí alguna consideración hacia las necesidades de otras personas, sino se centra mucho en lo que yo necesito, en lo que yo creo, ¿no? En lo que yo voy requiriendo. Y por un lado está bien, pero la oración es tan importante que en esa oración, en esa actividad, pues necesitamos pues ampliar su espectro, ¿no? Y ampliarlo precisamente para que la gracia sea vivida y la tengamos a nuestro alcance, ¿no? O sea, para poderla vivir, ¿no? Entonces, la oración en la vida del cristiano, en un principio, es recomendada, ¿no? O sea, tú cuando llegas por primera vez a una predicación, escuches un mensaje, ese mensaje lo puedes comprender más o menos, ¿no? Pero siempre te vas de un lugar donde hay sana doctrina con dos recomendaciones. Lee tu Biblia, ¿sí? A veces te obsequian un folleto o te obsequian de plano una Biblia. Y la segunda recomendación que te da quien da la predicación es ora, ¿no? Y bueno, el problema es que la oración, pues de entrada es difícil o imposible para el que no es creyente. O sea, escucha oración y bueno, en nuestro país, por lo menos, casi lo entendemos como sinónimo de rezar, ¿no? De repetir una serie de enunciados que casi por tradición te van inculcando y que a veces repiten las gentes que así lo hacen sin siquiera pensar qué están diciendo, ¿no? Esa es, digamos, una primera forma, ¿no? Entonces, esa noción de orar es completamente distinta a la forma en que el propio Dios nos invita a orar, ¿no? Pero también se da una circunstancia, que en la vida del cristiano, pues también a veces el cristiano tiene problemas para orar, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver vamos a empezar con 4 actitudes que tenemos respecto de la actividad de orar, ¿no? El principio, vamos a decir que hay cristianos, hay personas que no creemos que necesitamos orar, ¿no? O porque nuestra vida está muy bien, o porque tenemos autosuficiencia y confianza en que nos va bien, ¿no? Y entonces decimos, pues yo no necesito orar porque orar es para pedirle cosas a Dios, ¿no? Bueno, aun cuando estés en ese momento feliz de tu vida, ¿no? En el que parece que no necesitas nada, resulta que tienes personas a un lado que sí le están pasando cosas, ¿no? Entonces, si no percibes la necesidad de orar por las cosas que necesitas, que yo te aseguro que sí necesitas, pues también deberías de percibir que necesitas orar por otros, ¿no? Y esto entonces es un problema, ¿no? La confianza, la autosuficiencia, podremos decir hasta el orgullo, ¿no? Entonces no pensamos que necesitamos orar, ¿no? Y aquí es donde yo te diría que ahí enfrente está un enemigo que se está riendo de esa actitud, ¿no? Está viendo y está diciendo, cree que no necesita orar, ¿no? Y por el otro lado tienes a Dios, que como veíamos en el versículo inicial de Hebreos 4:16, está siempre en su trono dispuesto a escucharte, ¿no?
Entonces tenemos ese contexto, ¿no? Veamos qué nos dice el versículo de Santiago, Santiago 5, versículos 17 y 18. Dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Aquí nos está poniendo Dios un ejemplo de Elías, que nos dice, es un sujeto, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí la enseñanza es que esta persona, muy similar a ti y a mí, lo que hace es orar con fervor, es decir, con fe. Confiadamente se acercó al trono de Dios, que es el trono de gracia, y alcanzó misericordia y halló gracia en esto que le estaba pidiendo, que era que no lloviese, ¿no? Y más adelante en el 18 vemos que ora en el, vamos a decir, en el sentido contrario y también alcanza gracia, ¿no? ¿Cuál es la clave aquí? Yo te diría, fervientemente, ¿sí? Por necesidades de otros, ¿no? Por necesidades propias, pero sobre todo porque esa es una necesidad humana. Ahora, yo me quedé pensando cuando preparaba el estudio, que si entendemos que la oración es una necesidad, o sea, porque la oración es comunicarte con Dios. Yo te pregunto si hay algún día en el que tú no te comunicas con alguien. Entonces, si ha pasado que te levantaste y te fuiste a dormir y nunca en ese día te comunicaste con alguien. Comunicar es una necesidad humana. Hablar, compartir lo que te está pasando, lo que te enojó, etcétera, etcétera. Es una necesidad que hacemos pues con nuestra esposa, con nuestro hermano, con nuestra mamá, con nuestro papá, con las personas con las que cotidianamente estamos, ¿no? Bueno, hasta cuando andamos enojados, tenemos la necesidad de comunicar que estamos mal, ¿no? Cuanti más es la necesidad que tenemos de hablar con Dios. ¿Y en qué aspectos? En todos estos que les acabo de decir. Dios, hoy me desperté y me duele, no sé, la rodilla porque el día anterior jugué fútbol, ¿no? O porque me lastimé con las sábanas como a mí me pasa, que las ponen muy... Y entonces, ¿no? O sea, lo primero que le tendría que decir es, Dios, ayúdame porque hoy voy a necesitar relajar esta pierna, ¿no? Y en las cosas cotidianas, y en las cosas importantes, y en las cosas trascendentes, tendríamos que hacer como en el versículo en Santiago que acabamos de leer, orar con fervor, ¿sí? Yo te diría, por tus necesidades, pero también por las de otros, ¿no? O sea, tendríamos en principio que reconocer que esta es una necesidad humana, ¿sí? La de comunicar, pero en el caso del cristiano, esa necesidad se llama comunicarte con Dios, es decir, orar, ¿no? Entonces, yo te digo, de este estudio, quédate primero con este mensaje, ¿sí? Esta autosuficiencia no existe, ¿sí? Dice en la Biblia en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Y eso pues, lo hemos visto sobradamente en nuestra vida, ¿no? Cada que andamos en nuestras fuerzas, cada que hacemos cosas bajo nuestro criterio, sin guía y sin el apego a lo que son los principios de Dios, pues nos equivocamos. Cuando le hacemos caso, aun cuando no sabemos, ni queremos, ni nos gusta lo que nos está diciendo la Biblia, de pronto, tenía sentido, ¿no? Y tenía un orden, y tenía un propósito, y tenía un objetivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el segundo elemento del tema del problema de la oración, ¿no? Muchos de los que oran
en realidad no son cristianos, ¿no? Como decíamos al principio, para el que es no creyente, que es incrédulo, orar es algo imposible. ¿Por qué? Pues porque para orar necesitas tener, vamos a decir, la línea de teléfono. Como les decía yo, creo que hace 2 estudios, este canal de comunicación que tiene el cristiano con Dios es lo que llamamos en telecomunicaciones una línea dedicada. ¿Sí? Una línea en la que solo pasa ese tráfico, ¿no? Así es la comunicación que tenemos con Dios. Pero el que es no creyente no tiene esa línea dedicada, ¿no? Una línea roja, ¿no? La de los presidentes, que son la línea roja, ¿no? Ahí solo pasa el tráfico del gabinete, ¿no? Y nadie más, ¿no? Y ya sabes que si suena el teléfono rojo, es llamada importante, ¿no? Y entonces a patinar todos los que están ahí, ¿no? Ya sonó Bueno, ahí en la secretaría les cuento una anécdota. Era tal el cuidado de esa línea roja que los sábados, ya no lo hacen, pero lo hacían todavía hasta hace unos años, mandaban a una persona de la estructura, lo comisionaban a que estuviera todo el sábado pendiente del teléfono rojo. Y si sonaba, tenían que contestar con cierta tarjetita, con ciertas fórmulas, y avisar al secretario de que le había recibido la llamada del teléfono rojo, ¿no? ¿Sí, imagínense? Bueno, así de importante debía de ser nuestra línea dedicada con Dios, ¿no? Bueno, pero regresando a este ejemplo, el no creyente no tiene esa posibilidad, ¿no? O sea, no tiene esta línea dedicada, ¿no? Veamos qué nos dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29, ¿sí? Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo es, con los no creyentes no hay comunicación, ¿no? Está cortada, y no por él, sino por el que ha decidido no tener fe en Dios, ¿no? O sea, puede tener instalada la línea, pero no contesta el teléfono. O le puso silencio, ¿no? El cristiano tiene la línea, ese teléfono suena y hay que saber reconocer. ¿Cuándo suena el teléfono? Cuando estás leyendo aquí en tu Biblia y encuentras algo que te cayó el 20, ¿no? Y dices, si hubiera leído esto antes, no me meten tantos problemas, ¿no? ¿Sí? Sonó la línea de Dios y te está mandando un mensaje bien clarito, ¿no? No te está mandando mensajes cifrados, te está mandando mensajes en tu propio idioma, ¿no? Porque hasta eso Dios ha cuidado, ¿no? Este texto estaba escrito originalmente en hebreo y en griego, pero lo podemos leer en español. Y si eres de habla inglesa, en inglés, ¿no? Y cada vez con mejores traducciones, más cercanas a la manera en que hablamos, ¿no? Entonces, eso es padrísimo. O sea, vean en todo lo que se ocupa Dios como buen comunicador, como buen operador de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, hace esto Dios, ¿no? Tercer problema, o sea, ya estamos viendo al mismo tiempo de ver el problema, cómo Dios lo soluciona para ti, ¿no? Muchos de nosotros, dice aquí el tercer elemento, estamos muy ocupados, ¿no? Estamos muy ocupados como para tener tiempo de orar, ¿no? ¿Cuándo sí te pones a orar? En el tiempo que te sobra, ¿no? Cuando decimos al principio, esta es una necesidad humana, para el cristiano es una necesidad de orar, ¿no? Yo aquí te propongo que hoy utilicemos los recursos de la tecnología, ¿no? Yo aquí tengo una app que me recuerda cuándo tomar agua,
Y cuando detecta que no estoy moviéndome, me manda recordatorios de muévete, ¿no? Pues prográmate unos 2 recordatorios, 3 recordatorios para orar, ¿no? Yo sé que Karina sí lo hace porque a las 8 en punto nos está diciendo, ya es hora de orar. Ah, bueno, pues ya agarras y dices, ese es súper buen ejercicio, ¿sí? Agrégale unos en tu día, ¿no? Porque aquí nos pone Dios también el ejemplo, ¿no? David, por ejemplo, siendo ya el rey de Israel, pues la verdad es que un rey sí está ocupado, ¿no? Tiene todos los problemas de su nación en sus hombros y pues yo creo que con los judíos que eran terribles, ha de haber tenido una agenda complicada, ¿no? Ocupado de resolver pues cuánto problema se les imaginen, ¿no? Bueno, pero él se daba el espacio de orar. Veamos qué nos dice Salmos 119, versículo 97. Salmos 119. Versículo 97. Sí, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? Les digo, estamos hablando de este personaje David, ¿no? Que como sabemos fue músico, fue general de guerra, ¿sí? Dirigente de la nación de Israel. Y lo que vemos es que en el libro de los Salmos, muy probablemente gran cantidad de estos salmos fueron compuestos por él mismo, estaba dedicado su mente a reflexionar sobre lo que quería Dios, sobre la ley de Dios, sobre sus mandatos, ¿no? Dice aquí, todo el día ella es mi meditación, ¿no? En este mundo de tantas cosas y de que pasan tantos acontecimientos, etcétera, también es necesario ocuparnos de meditar continuamente en la palabra de Dios. Entonces te paso otro tip. Sigue versículos, apps que te recuerden un versículo durante tu día. ¿Sí? Si usas redes sociales, agárrate un par de pastores a los cuales seguir. Los pastores te ponen por ahí mensajes importantes, ¿no? ¿Sí? Sigue por ahí la red social de tal congregación. Sueltan un versículo, una meditación, algo. Porque yo sé que como jóvenes, y en este momento es tener información, ¿no? O sea, vivimos ya en una sociedad que está en continuo flujo, ¿no? Entonces, bueno, la estás viendo por trabajo, por lo que quieras, o lo que fuera. Pero este algoritmo que usan estos instrumentos te devuelve mensajes de lo que consumes. Entonces, si empiezas a consumir versículos, si empiezas a consumir mensajes de cierta congregación, de cierta iglesia, etcétera, te va rebotando cada vez más. Y entonces de pronto vas a descubrir que en tu día ya leíste versículos que no estaban en tu plan original, ¿no? Que el algoritmo te va nutriendo, ¿no? Ahora, ahí sí te digo, ten cuidado que sigues, ¿no? Entonces es la siguiente, ¿no? Que tiene que ser sana doctrina. Pero pues para eso estamos aquí, para poder aprender y discernir qué es lo correcto y de lo incorrecto, ¿sí? Como lo vimos, de hecho, en el estudio pasado, ¿no? O sea, identificar falsos maestros, falsos profetas, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, la cuarta mensaje o actitud que tenemos frente a la oración y que es pretexto para no orar, es uno bastante desagradable, ¿sí? Dice aquí que somos muy pecadores, ¿no? Andamos en pecado
no nos hemos sacudido un pecado y lo estamos practicando, ¿no? Y entonces, bajo la lógica de que como estoy en pecado, no soy agradable a Dios, y no siendo agradable a Dios, no me atrevo a orar, lo pongo de pretexto. O sea, el cristiano en algún momento va a pecar. Y luego no se da cuenta porque reacciona, ¿no?, con enojo a algo, ¿no? El enojo por sí mismo no está mal. Es una reacción humana que nos pone Dios, ¿no? Sino, se me fue la lengua, ¿no? Dije algo hiriente, algo que no es correcto, ¿no? Pequé por las razones que ustedes quieran, ¿no? Tuve una tentación y pequé, ¿no? Aquí el tema es que no hay que poner esto como un pretexto, porque si, como decíamos, es una necesidad humana comunicarnos y es una necesidad del cristiano orar, ¿cuándo es cuando tienes una necesidad mayor de reconciliarte con Dios? Pues justo cuando has tenido este problema, ¿no? Cuando, por la circunstancia que sea, pecaste, ¿sí? Entonces, lejos de tener la actitud esa misma actitud que tuvo Adán, ¿no? De andarse escondiendo cuando supo que había desobedecido a Dios, ¿no? O sea, yo te digo, no seas Adán, ¿no? Sé más como, por ejemplo, David, ¿no? Oraba, y ahí están los testimonios de los salmos, ¿no? Oraba en muchas circunstancias, cuando andaba perseguido, cuando pecaba, y le pide perdón en muchos salmos, ¿no? ¿Sí? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Isaías. Sí, vámonos a Isaías, capítulo 59. Versículos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Entonces la verdadera oración, o sea, la oración que los cristianos deberíamos de estar realizando, también debería de incluir una confesión, ¿no?, de estos pecados que hemos cometido, ¿no? Los que cometiste durante el día, ¿no? Los que cometiste en la última semana, o sea, cuando te venga a la mente el que tienes este problema que yo te diría, a veces ponemos de pretexto, ¿no? Pues primero es cuando más necesario es orar. Y número 2, tienes la manera de resolverlo, que es a través de la confesión, ¿no? Veamos, por ejemplo, que también que dice Marcos 11, ¿no? Marcos 11, versículo 25. Marcos 11, versículo 25. Dice aquí la palabra de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Que este es como complemento, ¿no? O sea, al tiempo de pedirle perdón a Dios de aquello que desobedecimos, porque estamos intentando una reconciliación con Él, ¿no? También hacer lista de los agravios que alguien nos ha hecho, ¿no? Y borrar la cuenta. Porque solo así podemos observar el beneficio del perdón, ¿no? Si tú perdonas,
¿cómo te diría? Ya tienes un elemento para ser perdonado, ¿no? Ya tienes tranquilidad de ser perdonado, ¿no? Dios te va a perdonar de todas formas, ¿no? Porque esa es su garantía, esa está en sus promesas, ¿sí? Pero tú dejas de cargar también con esos agravios que tienes de otra persona. Y de pronto puedes descubrir que vas a ir más ligero en la vida, ¿no? Entonces, yo te diría que esta, por un lado, confesión y por otro lado, el perdón hacia quien te haya causado algún mal, es la manera perfecta de tener una oración también, ¿no? Es una manera necesaria también. Cuando tú entras a este trono de gracia, así como lo describe Hebreos 4, pues es mucho mejor entrar ahí dice, confiadamente, ¿no? ¿Cómo entras confiadamente? Teniendo un equipaje muy ligero, ¿no? En cambio, si entras ahí con 20 maletas y un camión de carga, ¿no? Pues la verdad es que es muy incómodo, ¿no? O sea, llegar a un trono lleno de cosas encima, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es postrarse de rodillas ante Dios, ¿sí? En tu corazón, ¿no? Y decirle, Padre, te desobedecí en esta ocasión, te desobedecí sabiendo que te estaba desobedeciendo, ¿no? Y Padre, tú que tienes clemencia, tú que tienes misericordia, perdóname, ¿no? Y fíjate que traigo enojo con tal persona, quítame el enojo, porque así como tú perdonas, yo también tengo el deber de perdonar, ¿no? A veces eso es bien difícil para el cristiano, ¿no? Pero es algo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo hizo incluso con los que lo estaban persiguiendo, lo tenían preso, lo habían torturado, etcétera, ¿no? Entonces ese es el modelo que nosotros seguimos, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, pero eso es lo que nos está recomendando Dios, ¿no? Para que tu vida sea, pues, te digo, más ligera, ¿no? O sea, no está bueno andar por la vida cargando una maleta de agravios, ¿no? Sea de los que tú cometes o sea de los que cometieron contigo, ¿no? Entonces, en Hebreos 4:16, que es el versículo que inicialmente leímos, nos está invitando entonces a orar cuando nos dice acercarnos al trono de gracia, ¿no? Y aquí yo lo que te digo es, pensemos en esta figura de lo que es un trono, ¿no? O sea, todos hemos visto, bueno, a lo mejor no en México, porque en México no hay ejemplos así, pero pues has visto en películas, has visto en documentales, has visto lugares donde residen los reyes, ¿no? Y siempre son majestuosos, ¿no? Tienen, no sé, diseños arquitectónicos que asombran al que entra, ¿no? Al lugar donde está el trono, ¿no? Y además el trono siempre está, pues, en un lugar alto, ¿no? Ese trono, o sea, magnificente, en Hebreos 4:16, dice aquí que te acerques con confianza, ¿no? Veamos, por ejemplo, otras figuras estas figuras de trono que hay en la Biblia, ¿no? Vamos a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí? Aquí estamos en el lugar en donde Dios está haciendo juicio. ¿Sí? Y es un lugar en donde se está, vamos a decir, dividiendo entre los que son salvos y los que no. ¿Sí? Es un trono muy diferente del que nos está hablando Hebreos 4:16, ¿no? O
O sea, en este trono está dividiéndose el que va a vivir y el que no, ¿no? Pero en Hebreos 4:16 estamos hablando de otro tipo de trono, ¿no? Un trono de gracia, ¿sí? Un trono donde va a haber escucha, comprensión, ¿sí? Y dice aquí el versículo de Hebreos 4:16, donde vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? ¿Oportuno socorro? ¿Cuándo es el oportuno socorro? Pues en todos los temas en donde tú necesites orientación, guía, cuidado, amor, paciencia de parte de Dios, ¿no? Ahora, dice, bueno, el estudio continúa, dice, ¿por qué se llama el trono de la gracia en Hebreos? ¿Por qué le pone esta figura de gracia al trono, ¿sí? Al lugar que está ocupando Dios? Y en principio yo te diría, porque Dios mismo es un Señor de gracia, ¿no? Lo hemos visto ahorita en por lo menos 14 estudios, ¿no? Diferentes formas, características, elementos, actitudes que tiene Dios con el tema de la gracia, ¿no? Y bueno, seguro, y en la Biblia encontramos muchos más, ¿no? Pero aquí hemos dedicado 14 estudios para saber cuál es el contenido de la gracia, ¿no? Y entonces yo te podría decir, son apenas una miradita de lo que es la gracia de Dios con nosotros, ¿no? La gracia de Dios que te la otorga de manera completamente gratis, ¿no? Y que tú solo tienes que hacerte propietario de ese beneficio, ¿no? Entonces, Dios, si Dios es un Dios de gracia, con Él en ese trono vamos a encontrar lo que es la verdadera gracia. Y la vamos a encontrar en, digamos, 3 de sus manifestaciones más claras, ¿no? ¿Sí? La vamos a encontrar cuando Dios es Padre, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver los 3 elementos o manifestaciones de Dios como ser de gracia, ¿no? Primero como Dios Padre, ¿no? Entonces miren, si los padres, digo, cada quien ha tenido padres más amorosos, menos amorosos, pero en lo general podemos decir que los padres humanos, ¿sí?, son padres que cuidan a sus hijos, que les procuran cosas y que cuando los hijos les piden algo, les dan más, ¿no? En muchas de nuestras familias nos han educado a que cuando tú seas padre, procures darle algo mejor de lo que tú recibiste de tus padres, ¿no? Bueno, esos son los padres humanos. Pues ahora imagínate cómo es tu Padre en el cielo, ¿sí? El Padre Celestial. A ese respecto veamos Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que Dios es misericordioso, aun cuando no te lo merecías, te da la gracia. Aunque has sido declarado por ti mismo enemigo de Él, mandó a su Hijo para resolver tu problema de pecado, ¿no? Y lo hizo sin que tú se lo pidieras. Bueno,
lo hizo incluso cuando tú te estabas oponiendo, ¿no? Cuando ya eres cristiano, hay que tener certeza y confianza de que cuando tú acudes al Padre, este Padre te va a dar las mejores dádivas, ¿no? Te va a dar el mejor cuidado. Y yo te diría que lo vives, ¿no? Lo vives ya hoy en día, ¿no? Hoy cuando Dios tiene abierta todo el conocimiento de la Biblia, disponible para ti. O sea, piénsalo en términos de riqueza, ¿sí? Aquí en este libro maravilloso está pues, todo lo que necesitas, ¿no? Todo lo que necesitas saber para tu vida, ¿no? Todo lo que necesitas saber para tu trabajo, todo lo que necesitas saber para tu vida matrimonial, todo lo que necesitas saber en tu etapa de juventud, ¿no? Todo lo que necesitas saber en tu etapa de vejez, ¿no? Es un tesoro, ¿no? Ya de entrada te lo dio en el momento en que recibiste a Cristo, lo hiciste Señor de tu vida y un pastor te dijo, el siguiente paso es leer la Biblia, ¿no? Y además te mandó un traductor para poder comprender sus mensajes. Está padrísimo, ¿no? Entonces, esa dádiva que ni te la esperabas, ¿no? Porque habías oído hablar de la Biblia y que había mensajes importantes ahí. Es trascendentalmente mayor el regalo, ¿no? La dádiva que te está dando cuando la tienes abierta, pero además tienes la apertura para poder entender sus mensajes, ¿no? O sea, porque Dios piensa en todo, ¿no? La traduce a tu idioma y te da el traductor de sus mensajes espirituales, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Ahora, una segunda forma en la que vemos la gracia de Dios, ¿sí? Y por eso podemos decir que Dios es un Dios de gracia, ¿no? Como Padre, pero ahora veamos como Dios el Hijo, ¿no? Jesús también, lo vemos en la Biblia, está lleno de gracia. Veamos Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? A mí me encanta, bueno, el capítulo 1 de Juan, porque nos dice un montón de cosas de Jesús, que son las mismas que podemos ver en el resto de la Biblia de Dios, ¿no? Y aquí nos está diciendo que está lleno de gracia y de verdad, ¿no? Les digo, bueno, la gracia la hemos venido estudiando mucho, ¿no? Pero, ¿cómo remata este versículo? Con la palabra de verdad, ¿no? O sea, cuando está diciendo que Cristo está lleno de verdad, está diciendo de que todo el resto, o sea, todo lo que no es Cristo, no es verdadero. Y te está diciendo que lo que predica Cristo, lo que enseñó Cristo, lo que hizo Cristo, es la verdad, ¿no? Y yo te puedo decir, es un parteaguas, por lo menos en mi vida, ¿no? Yo no sé cómo ha sido tu experiencia en ello, pero para mí en lo personal, las enseñanzas de la Biblia y descubrir que tienen correspondencia con lo que yo vivo, o sea, con las cosas que son útiles, correctas, verdaderas, ¿sí? Ir corroborando que no tiene errores, ir corroborando que es útil para la vida, ir corroborando que sus enseñanzas son distintas a las del mundo y que esas enseñanzas son las correctas para mí. Es la continua corroboración de que lo que estoy aprendiendo de Cristo es la verdad,
¿no? Porque no es padrísimo, ¿no? Ahora, Cristo también es otra figura, es sumo sacerdote, ¿sí? Y como sacerdote también tiene gracia. Veamos, regresémonos a nuestro versículo de Hebreos 4, pero veamos ahora un versículo antes, 4:15. Sí, Hebreos 4:15 nos dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Sí? O sea, la gracia de Cristo también la percibimos cuando se hizo hombre Dios, ¿sí? Dios vino a la tierra a caminar con nosotros, tuvo nuestras debilidades, ¿sí? Tuvo tentaciones, ¿sí? Que ahorita vamos a ver una de ellas. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, ¿no? Y era importante que él no pecara, porque al no pecar cumplió la ley de Dios, y al cumplirla puede otorgarnos gracia, ¿sí? O sea, si te lo piensas, es algo extraordinariamente imposible, ¿no? Probabilísticamente no debía de darse, y sin embargo lo hizo, ¿no? Se hizo hombre para ti, ¿no? Por un periodo de tiempo bajó del lugar celestial en el que estaba, caminó en esta tierra, tuvo tentaciones, debilidades y problemas, los vivió, pero no pecó. Y era importante que no pecara para poder alcanzar salvación cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también esta circunstancia de que Dios se hizo hombre y Jesús compartió nuestras debilidades, nos hace tener y hace que Él entienda también nuestras condición, ¿no? Y es cuando nosotros podemos apreciar que su gracia es todavía más vívida, ¿no? Más indispensable para ti, ¿no? O sea, no estás hablando de alguien que no comprende por lo que estás pasando. Al contrario, estás hablando de alguien que pasó por lo mismo y lo pudo superar. Y si él lo pudo superar, agárrate de él para que tú también puedas superar, ¿no? Por ejemplo, también dice la Biblia, ¿no? Que se hizo pobre y no tenía casa, ¿no? Veamos qué dice 2 Corintios 8:9, ¿no? 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos, ¿no? Justo, o sea, Él es el dueño de todo, ¿no? Todo el honor, toda la gloria, todas las riquezas, todo estaba a su disposición. Y sin embargo, decidió hacerse hombre, ¿no? Para que cada uno de nosotros pudiéramos ser enriquecidos en los bienes espirituales, en la gracia salvadora, ¿no? En la redención de nuestros pecados, en cancelar el acta que había contra nosotros, ¿no? Y entonces ya podemos ser ricos en gracia y ricos en las bendiciones, ¿no? Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Dios Hijo, ¿no? Dios hecho hombre, que compartía nuestra condición humana, ¿no? Y aún ahí tenía misericordia para nosotros. Nos estaba ofreciendo gracia, ¿no? Y veamos el tercero de los manifestaciones de Dios, ¿no? Que es Dios Espíritu Santo.
¿sí? Que también la Biblia lo llama consolador. Y ahí también les voy a hacer un comercial de abogados, ¿no? ¿Sí? Veamos qué dice Juan, capítulo 14. Versículos 16 y luego vamos a ver el 25 y el 26, ¿sí? Juan 14, versículos 16, luego el 25 y luego el 26, ¿sí? Entonces dice así Juan 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Aquí está usando una palabra, o sea, está hablando en el versículo 26 del Espíritu Santo, pero está hablando también de otra figura que es el Consolador, ¿sí? En el griego original de la Biblia se utiliza una palabra que es paracleto, ¿sí? Que es ayuda, sostén. En otro diccionario dice que es intercesor, y el que me gustó, abogado, ¿sí? Alguien que habla por ti, ¿no? Alguien que intercede por ti, alguien que te defiende, ¿no? Y esta es otra manifestación de la gracia de Dios, ¿no? O sea, no sé si se lo han puesto a pensar, pero Dios pensó en todo, ¿no? Dios primero se manifiesta en la Biblia como el Señor de todo, que da una serie de mensajes, mandamientos, una ley, que cuida a su pueblo, que lo va guiando, que le manda profetas, y de muchas formas ha buscado tener una relación con su pueblo, ¿no? Y bueno, ya sabemos qué ha pasado con eso, ¿no? Luego tiene la idea, la increíble misericordia de hacerse hombre para resolver nuestro problema de pecado, ¿no? Y a estos que lo conocieron y que vivieron con él, les hace esta promesa que es maravillosa, ¿no? Que es que aun cuando él deje este mundo, digamos, desde el punto de vista físico, o sea, cuando él muere, resucita y asciende, después de un tiempo, 50 días, va a venir un consolador, ¿no? Un ayudante. Decíamos aquí hace un ratito, un traductor de la Biblia. Y es que a través de esa traducción cumple con lo que dice este versículo, ¿no? Que dice que Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. O sea, estamos hablando de la Biblia y que Dios elige con mucho cuidado las palabras, ¿no? Dice, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas, ¿cuáles son? Todas las enseñanzas que son útiles para tu vida, ¿no? Todo lo que necesitas para vivir, todas las enseñanzas y toda la sabiduría y todos los consejos y todas las recomendaciones que necesitas para tu día a día, ¿no? ¿Cómo lo hace? Con la Biblia abierta y el traductor, ¿no? Dice, y os recordará todos los que yo os he dicho, ¿no? Pues también, o sea, lo que Jesús vino a decir en su paso por la tierra está preservado en estos 4 evangelios y en los libros que posteriormente también escribió, muchos de ellos Pablo, Santiago, el propio Juan y Pedro, ¿no? O sea, lo que dijo Cristo. Probablemente a lo mejor hay ahí alguna noción de que dijo muchas cosas más. El propio Juan dice, ¿no? Que este libro se escribe para dar testimonio de ello, pero se podrían escribir muchas cosas más, ¿no? Pero lo importante, lo fundamental, lo indispensable para tu vida, para mi vida, está aquí preservado, ¿no? Y el que te va a ayudar, así con esta palabra de paracleto, intercesor, abogado, ayudante, es el Espíritu. Entonces, te lo piensas y dices, pues te resolvió todo.
sea, ¿por qué tenemos tantos problemas si Dios pensó en todo por pura gracia para ti? O sea, lo único que tienes que hacer es agarrarte de eso, ¿no? Lo único que tienes que hacer es, entonces, estar dispuesto a acercarte al trono de gracia, como lo dice Hebreos 4:16, ¿no? Dice el versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Esto es, ponte a orar. Ora en todos estos momentos de tu día, ¿no? Ora cuando lo necesites hacer, cuando necesites guía, cuando necesites comprensión, cuando necesites consuelo, pero también cuando le quieras compartir alegrías, ¿no? Veamos también qué nos dice Hebreos 9. Versículos 6 al 8, y si les parece bien, ahí cerramos el estudio de hoy. ¿Sí? Veamos Hebreos 9, versículos 6 al 8. Hebreos 9, versículos 6 al 8. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? Aquí probablemente Pablo está describiendo lo que era la manera que tenía el pueblo judío de acercarse al lugar del trono de gracia de Dios, ¿no? Que era el tabernáculo y el lugar santísimo, ¿no? Una vez al año, y además tenía que haber derramamiento de sangre en ofrenda o para perdón del pecado del pueblo, ¿no? Una vez. Y lo grandioso de la obra de Cristo, o sea, entre muchas otras cosas grandiosas, pero es que con la muerte de Cristo, ¿sí? En ese mismo momento, ese velo que cubría y que dividía el paso al tabernáculo se rasgó. Y con eso, tú y yo tenemos la oportunidad de acudir a ese lugar santísimo, al trono de gracia del que habla Hebreos 4:16, a presentar lo que necesitemos, a compartirle nuestras alegrías, a pedirle consuelo, a pedirle por otros, a confesar nuestros pecados, ¿no? Sin la necesidad del rito que había anteriormente, ¿no? ¿Y a poco no eso es maravilloso? ¿Sabes? Precioso. Antes había que esperar un año para que esta reconciliación del todo el pueblo se pudiera tener. Tú no necesitas esperar un año, ni siquiera un día, ¿sí? Al rato en tu lugar privado puedes acudir con confianza, ¿sí? Confiadamente a ese tabernáculo y orar, ¿no? ¿Sí? Como te decía al principio, agarras el teléfono rojo y te empiezas a comunicar con Dios, ¿no? En una vía en la que no hay tráfico ahí en medio, ¿no? Esta línea dedicada que decíamos, ¿no? Ese es el gran cambio que Dios tiene, ¿no? Con la venida de Cristo. Esa es una de las grandes obras que hace Cristo para ti, ¿no? Entonces, de el estudio de hoy yo quiero que te quedes con, cuando menos, el entendimiento de que ya no, como cristiano, no tienes pretextos para orar, ¿no? Y que tienes la necesidad
humana de comunicarte con Dios, pero que además tienes a un Dios que ha hecho todo para que tú te acerques a Él y para que te acerques todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Dio a su Hijo para que tú puedas tener acceso a ese tabernáculo, ¿no? Rasgó ese velo para que ya no haya la necesidad de cumplir toda una serie de ritos, ¿no? Y si está a la mano y está tan disponible, yo te exhorto a que pues, lo hagas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el estudio del día de hoy que te quería compartir. Hay todavía unos versículos que se me quedaron en el tintero, pero yo creo que con estos son los principales, los fundamentales, para que podamos llevarnos ese mensaje el día de hoy, ¿no? Entonces, oremos y oremos sin cesar, ¿no? Y si les parece bien, vamos a orar para concluir con la predicación. Padre bendito, te queremos de nueva cuenta agradecer y alabarte. Alabarte porque todos estos estudios nos han mostrado mucho de tu carácter, mucho de tu amor, a través de esta idea, esta figura, este concepto que es la gracia. Y porque conforme conocemos aspectos de la gracia, nos damos cuenta de que tú eres de verdad maravilloso, de que tú has pensado en todo, has pensado en todo lo que necesitamos. Bueno, has revelado para nosotros cosas que ni siquiera habíamos pensado de ti. Te queremos dar muchas gracias porque tú en tu amor y en tu misericordia has tenido pues todo preparado para que nosotros podamos entender estos mensajes. Has hecho prevalecer tu palabra, la Biblia, la has puesto a disposición de nosotros y como lo veíamos en este estudio, también nos has proporcionado el medio para entenderla, el traductor más eficaz que es el Espíritu Santo, este consolador que nos va acompañando en nuestro caminar cristiano, este Espíritu que te agradecemos mucho que nos hayas enviado, ¿no? Digamos, mientras tú no estás caminando por la tierra. Te damos muchas gracias porque, Padre, de veras tú has pensado en todo para nosotros. Y bueno, Padre, te pedimos que este mensaje que diste el día de hoy pueda ser utilizado por nosotros para compartirlo, pero hoy especialmente para que nos afiancemos en confianza y nos acerquemos a tu trono de gracia de manera cotidiana, cuando lo necesitemos, cuando te queramos comunicar algo, ¿sí? Te queremos dar muchas gracias porque tú tienes ese amor, esa misericordia con nosotros. Y bueno, Padre, te queremos pedir también muchas oportunidades en la semana para pues, compartir las verdades de la Biblia, el mensaje del Evangelio a quienes, Padre, todavía no te conocen. Te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.